y tú sigues hablando de transición pacífica, tú sigues hablando de transición ordenada, hermano, usted está en desconexión con la realidad. Porque, Ildemaro, déjame disentir un momento ahí, porque yo creo que ella está muy consciente de eso. Lo que pasa es que juega un papel. Es, Entonces es es peor. el influencer hoy en día más grande de Venezuela. Y la gran realidad que nosotros estamos viviendo en Venezuela es que ahorita hay una posibilidad muy baja de que pueda haber una incursión militar en Venezuela, pero hay una posibilidad muy alta de que si sucede esa incursión salga mal. En Venezuela nunca han existido ideales de derecha. O sea, los ideales de derecha realmente yo diría que el único que los alguna vez los presentó eh, de alguna manera fue Arturo Uslar Pietri y posteriormente Renio Tolina. Y esos Y, movimientos y no. Carlos Rangel. Y me estás diciendo tú, Rafael Caldera, que ojalá te estés friendo en la misma paila de Chávez. Me vas a decir tú de que hacer plata es malo, que el empresario lo que tiene que buscar es el bienestar social. No me jodas, marico, ya estábamos sentenciados. No solamente por una gente que andaba haciendo el disfraz, ¿no? La fachada de. Y es que Copey nunca fue la derecha venezolana, nunca implementó política de derecha. ¿Hacia dónde nos llevaron? Nos llevaron hacia Chávez. Orlando fue en mayor el antisurdo. No te metas con él porque te va a exponer. A ver, vamos a darle en 5, 4, 3, 2, 1. Y bienvenidos a este nuevo episodio del Antisurdo con tu servidor, tu servilleta Orlando Fuenmayor. Muchachos, ahí lo ven, tenemos invitado hoy. Hoy se come, diría el vendehumismo. Pues bueno, hoy tenemos a Ildemaro, perdón. Lo dije hasta mal. Ildemaro Serpa, venezolano, que está aquí también en los Estados Unidos, parte de esta diáspora, de los que andamos en el mundo, pegando gritos, los que nos llaman los loquitos. Bueno, de eso y un poco más vamos a hablar hoy en el Antisurdo. ¿Y cómo estamos, Ildemaro? ¿Cómo está la cosa, papá? Todo bien, Orlando. Gracias por la invitación. Mira, realmente dame 5 segundos para promocionarme. Me pueden seguir en mis redes sociales como soy Dale, Mr. dale, dale. X. Eh, la idea es que pues empecemos a crear un movimiento cultural y podamos hacer la batalla cultural hablando desde la derecha, desde las ideas de libertad. Y yo creo que es muy importante porque realmente el gran enemigo, el gran anatema de la lucha política venezolana ha sido que tenemos la izquierda en las venas y, como dirían los zurdos de antigua escuela, tenemos la sangre roja y el corazón a la izquierda por defecto. Y eso es algo que ha sido muy Es difícil de cierto. combatir y realmente creo que vamos a poder dar en el clavo con esto. Ildemaro, ajá, carabobeño, te encuentras en la diáspora, andas por fuera, te vi con Alejandro. ¿Ah? Y claro, somos ese cubo de pensamiento de gente que está fuera de la caja y andamos proponiendo, ¿no? Algo que para el venezolano común, a pie, corriente, no entiende. A ver, empecemos por la actualidad. Nosotros llegamos a este punto porque nos los merecemos, porque Dios dijo, Venezuela tiene que tener todas las plagas de Egipto. Nosotros llegamos a este punto, a este llegadero. Fue porque, por cosas del destino, o es porque de verdad nosotros no buscamos esta situación. ¿Tú qué piensas? Mira, como siempre, voy a hacer una buena referencia a alguna película. Eso es parte de mi estilo, de lo que me caracteriza. Yo creo que Venezuela es la descripción perfecta de una serie de eventos desafortunados, donde pudo existir la tormenta perfecta entre la suficiente maldad, la suficiente ignorancia, acompañada con una pobre formación política, con un ego descontrolado y con la ignorancia y el tupé del que no quiere ser educado. Entonces, realmente el problema de Venezuela como tal, desde lo que llamaríamos mal llamadamente la Cuarta República, es que el concepto de la dialéctica de imperios este,
un concepto que en el marco venezolano, a quien yo más se lo he escuchado es al doctor Franceschi, que me imagino que lo habrás escuchado alguna vez. Repúblico. Sí, claro. Y ha sido eso otro de esos intentos de movimientos que tampoco han parado en nada, pero ha sido producto del cambio generacional, en mi opinión. Pero bueno, ha sido el tema es que en el contexto de la Guerra Fría, de izquierda contra derecha, de socialismo contra libertad, Venezuela era un caso atípico, porque éramos un país donde nuestra cultura desde el momento colonial es una cultura que precia el caudillismo, que es una sociedad profundamente conservadora, y una serie de elementos que hacían que Venezuela fuese el objeto anormal, pero un botín muy preciado en el aspecto geopolítico. Entonces yo te diría que, mira, varios de los factores que nos llevan acá, primero, la soberbia del pueblo venezolano. Segundo, el idílico de un dictador militar, viendo en Hugo Chávez la posibilidad de una repetición en el imaginario colectivo de un Juan Vicente Gómez, de un Marcos Pérez Jiménez. Eso estaba allí, porque se escuchaba. Yo recuerdo de niño haber escuchado la frase en senos familiares, haber escuchado: necesitamos un militar para que venga a poner orden aquí y tal, y un montón de cosas. Y se hablaba sobre todo con el tema de la delincuencia y la típica referencia a que la gente dormía con la ventana abierta cuando la época de Pérez Jiménez y todo lo demás. Eso, errores geopolíticos constantes en base a la agenda geopolítica internacional de los Estados Unidos, y la implementación de agendas, valga la redundancia, de mucha importancia. El tema del switch, de lo que te estaba hablando de la batalla cultural. La batalla cultural empezó hace décadas, y eso empieza llenando la academia del mundo occidental con pensadores marxistas. Ya, no te me adelante, ya vamos para allá, vamos para allá. Sí, a ver, me voy hasta donde estás diciendo tú de la mano fuerte, ¿verdad? Del liderazgo, del caudillo, que se vio en una esperanza con Hugo Chávez. Pero recordemos que desde 1958 la instauración de la democracia en Venezuela fue pactada en el Pacto de Punto Fijo, ¿sí? Adecos, copellanos, URD, llegaron a este fulano pacto de gobernabilidad en donde, bueno, y primero creo que hubo un pacto en Washington, creo que fue. Ellos también se habían reunido antes de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Pero bueno, lo hacen en la casa de Rafael Caldera, en la quinta Punto Fijo, para que sepan, muchachos. Y a partir de aquí en adelante hay un quiebre de dictaduras militares, ¿verdad?, de corte derecha, nacionalistas patrióticas, en donde estaba José Vicente Gómez como máximo exponente, y luego, ¿cómo le dice Aldo? El último patriota venezolano, sí, Marcos Pérez Jiménez. ¿Y en qué punto nosotros llegamos a elegir un golpista? ¿En qué punto llegamos a elegir un marxista? Porque el tipo no mentía. En el discurso pudo haber dicho que era humanista, pudo haber dicho que era, ¿qué más decía? Que ya él no era de izquierda, que él era centro izquierda, más tirado a la socialdemocracia. Pero cuando veamos los ejemplos, el bicho ofrecía de todo y no tenía un plan detrás. Entonces la gente eligió este destino. Yo colocaba un post ahorita en donde yo comentaba que la gente fue la que decidió por Chávez. Chávez le saca 1 millón de votos a Salas Romer. Chale bola, en ese tiempo 3,5 millones a 2,5 millones. Entonces, aquí hay un principio de corresponsabilidad donde la gente todavía, yo creo que 26 años después, no cae en cuenta. Entonces, en base a todo esto, ¿no?, en el papel político, social, educativo, ¿de dónde parte este germen socialista? ¿Hacia dónde llega? Que podamos nosotros empezar a descubrir. Bueno, yo te voy a responder eso de una forma un poco disruptiva y a lo mejor no me vas a creer.
Pero Dale. las dictaduras nacionalistas no son de derecha. Y eso es una revelación, por decirlo así, que el movimiento de la derecha tiene que entender. Porque todo empieza con la mala concepción de los elementos teóricos. Y quizás esto se presta a debate, Sí. pero porque puede ser visto como una interpretación personal. Pero realmente hay que ver las características de algo para poder definirlo. Eso es muy importante. Y una de las razones por las cuales la izquierda ha sido tan predominante en el escenario político mundial es que la izquierda construyó su aparataje, su andamiaje externo en base a lingüistas. Y los lingüistas, que son estas personas del Mayo francés del 68, gente como Michel Foucault, por ejemplo, ellos establecieron ciertos cánones y ciertas definiciones que hoy día tenemos como conceptos canónicos que no son tales. Por ejemplo, el concepto del género. La palabra género se utiliza de una forma hoy día y tiene un significado que no es el correspondiente. La palabra género corresponde originalmente a una cuestión de organización taxonómica en cuanto al tema de los animales. Y hoy día el género es visto como una serie de atribuciones sociales que tú tomas que pueden estar relacionadas con tus características sexuales. Entonces, Cosa que es totalmente equivocado. correcto, pero es parte de este recambio donde Antonio Gramsci plantea el concepto de la superestructura cultural y cómo esa superestructura cultural funciona como un techo que permea hacia abajo todos los elementos de la sociedad. Entonces, En los cuadernos de Gramsci. correcto. Para volver al tema venezolano, ocurre en que el venezolano fue socialista antes del socialismo, porque el socialismo estaba naciendo cuando Venezuela estaba naciendo como república. Mira, imagínate esto. Estados Unidos tiene su libertad en las últimas décadas de los 1700. Y eso fue basado en lo que es la verdadera derecha. La verdadera derecha son los ideales de la libertad. Es el concepto de un Estado pequeño, con libertades individuales para los ciudadanos y que estos Propiedad ciudadanos privada. puedan... Exacto. Y esto Libertades está de englobado. expresión, de Correcto. culto. Correcto. Y eso está... Bueno, fíjate que el tema de la libertad de culto es algo más moderno. Porque el concepto de la libertad es sumamente cristiano. O sea, porque es el cristianismo, la religión que trae y rompe esos cánones, inclusive en los momentos de más rigidez histórica de la religión católica y del cristianismo, antes de los cismas y todo esto. Las leyes cristianas nunca han sido tan fuertes y tan intensas como son las leyes judías o mucho menos la ley islámica. O sea, realmente somos una religión que cree mucho más en la libertad. Y en Venezuela nunca han existido ideales de derecha. O sea, los ideales de derecha realmente yo diría que el único que alguna vez los presentó de alguna manera fue Arturo Uslar Pietri y posteriormente Renio Tolina. Y esos movimientos... Y no- Carlos Rangel. Bueno, ahí no lo conozco. Coño, Carlos Rangel, te recomiendo, de buen salvaje al buen revolucionario. Claro, no, ese libro lo he leído, Mira, chamo, tienes que saber una cosa de mí. Hay cosas que recuerdo muy bien y cosas que no recuerdo tan bien. Entonces, Bueno. a veces me pasa que tengo esas lagunas mentales, porque es que he leído tanta mierda, loco, que... No, él estaba más, preciso al mito de la leyenda negra. Oh, claro. En donde, bueno, si ya lo leíste sabes por dónde va la cosa, ¿no? Pero luego se va al segundo libro, que es Tercermundista, creo que se llama, y ahí enfoca mucho más la realidad venezolana y todas sus taras, desde el victimismo, desde ese revanchismo, de esa búsqueda constante de la mano fuerte, del hombre fuerte. Entonces él relata mucho, y creo que es uno de los primeros que
que se va de frente contra los peligros que tenía la democracia entre los años 70, 80, por ahí. Pero bueno, volvamos. Entonces, dijiste, el chavismo estaba antes de la misma Quinta República. El socialismo. El socialismo ha existido en Venezuela inclusive antes de su creación como tal. El socialismo viene apareciendo como teoría a mediados de los 1800. Venezuela existe como país y tiene su independencia más o menos en el mismo tiempo. Y aunque la Venezuela original, las primeras repúblicas, no fueron socialistas, sí eran estados extremadamente fuertes. No eran concepciones de estado basadas en los valores liberales. O sea, Venezuela nunca tuvo una constitución que estuviese poniendo al ciudadano como elemento principal, sino que hemos tenido constituciones de vasallos. O sea, Venezuela no cambió al rey de España, lo cambió por Simón Bolívar y eventualmente por José Antonio Páez y luego por toda la chorrera de caudillos que hemos tenido de hasta Hugo Chávez. O sea, eso no ha Era otro cambiado. caudillo más. Todos funcionaron como caudillos. Por supuesto. Y siempre ha sido el mismo patrón de comportamiento donde la sociedad venezolana llora por el caudillo en momentos de crisis severa. Tú sabes que yo realmente creo que el gran responsable de que la izquierda y la ideología izquierda, ideológicamente hablando, pudiera correr a sus anchas por Venezuela es Marcos Pérez Jiménez. Su mayor pecado es no haber peleado. Exacto. El mayor pecado de Marcos Pérez Jiménez fue haber simplemente claudicado y bajo el concepto de que él no mataba cadetes y alguna especie de pacto de honor que él habrá mantenido, haber relegado la posibilidad. O sea, Marcos Pérez Jiménez fue el padre que abandonó. Porque él en cierto punto controlaba esas revueltas, pero llegó un punto, no sé si fue de cansancio, la mitigación, no sé qué pasó ahí, que esta última la pudo haber prevenido y prefirió irse. Sí. Y es por ese imaginario donde se nos ha dicho que Marcos Pérez Jiménez, y eso ha sido parte de la fantasía que ha tejido toda esta dirigencia de la Cuarta República que parió tanto al chavismo como a la oposición falsaria. Realmente, pues, ¿cómo decirlo? Pérez Jiménez entrega el país a esta gente. ¿Sí? Y aún así, cuando él fue senador, había un apoyo considerable a su figura. Pero y a su partido. Y a su partido. Pero Pérez Jiménez no hablaba de ideales de libertad. Quien hablaba de ideales de libertad y quien hablaba de un concepto de ciudadano venezolano era Reni. Y Reni era simplemente un sujeto demasiado peligroso, que no estaba en la intelectualidad y que coqueteaba con entrar en la arena política y utilizar... Mira, Reni Ottolina pudo haber sido para Venezuela en su momento lo que Donald Trump significó para el movimiento MAGA en 2016. Él pudo haberlo sido. Pero desafortunadamente, como tú decías, el destino nos tiró por otros corredores. Y enos aquí en una educación donde la educación que recibimos como en muchos momentos de nuestra historia, como españoles en territorios de ultramar, como las primeras repúblicas de Venezuela, como la Venezuela de la Cuarta República y de las grandes dictaduras del siglo XX, ha sido una educación donde al ciudadano no se le enseñan conceptos básicos que son pináculos de las ideas de la derecha. El primero es el concepto de libertad y el segundo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro. Y lo otro son unos valores cristianos que plantean la ética y la moral de la sociedad. Entonces, que el venezolano desarrolle esta moral flexible, me encantó ese concepto que lo planteó Ahmed Garcés en el programa de Alejandro Marcano,
creo que fue un concepto muy válido, que el venezolano tiene una moral flexible, como algunas cosas es sumamente estricto con el tema moral y con el tema ético, y en otros momentos donde aparecen ciertas conveniencias y aparece la posibilidad de la pequeña corrupción y de la mano pelúa, entonces el venezolano se dobla para no partirse, haciéndole cita a la infame frase de Henry Ramos. Henry Ramos. Bueno, loco, pero en algún punto, ¿no? Bueno, volvamos un poquito a Marcos Pérez. Mira, yo en estos días me encontré con esta historia de que él conocía de las acciones intentonas de Rómulo desde Dominicana. Y Trujillo en su tiempo tenía conciencia de lo que estaba pasando ahí, de que tenía un conspirador dentro del país. Tanto así que Trujillo le puso un tipo que lo seguía y sabía dónde andaba, porque el bicho andaba conspirando inclusive hasta dentro de Dominicana. Tanto fue así que el mismo Trujillo le alertaba: Marco Pérez, yo tengo este bichito aquí, este bichito jode, este bichito te quiere joderte. Le está hablando a los militares. Entonces, esto no fue nuevo. Y es que estos grupos de notables venezolanos, que se hacían llamar los más brillantes y las mentes más ilustres de Venezuela, fueron formados en escuelas marxistas-leninistas. Todos estos tipos, Rafael Caldera, Jovito Villalba, todos traían este pensamiento. Entonces nosotros estábamos condenados al fracaso con el socialismo ya desde el pacto de Punto Fijo en adelante. No, absolutamente. Y es producto de la formación académica que ellos tuvieron y de las ideologías que se posicionan geopolíticamente con respecto a eso. O sea, mira, yo no soy un estudioso de los políticos de la Cuarta República. Siento que algunos de ellos tuvieron sus aciertos y desaciertos. Siento que el concepto de la Cuarta República fue un intento fallido de democracia. Y mi bronca con la democracia, y como liberal es complicado decir esto, y es que yo particularmente yo no soy un demócrata. O sea, yo considero que la democracia es la puerta de entrada para que el socialismo aniquile cualquier sociedad. Porque la democracia se basa en elegir a los líderes en base a certámenes de popularidad. Y no hay elementos racionales en los cuales tú puedas hacer el veto necesario para poder permitir que esa persona o no permitir que esas personas accedan al poder. Por eso yo soy más... Delmaro, hablemoslo por la calle del medio, el voto. ¿Quién está capacitado y quién no está capacitado para votar? En un sistema democrático todos pueden votar. Yo creo que eso es nefasto. Yo creo que el hecho de que todas las personas puedan votar... un voto tiene la misma... es mucho más peligroso en su capacidad y magnitud de destrucción que manejar un auto. Y tú, para manejar un auto, tú tienes que proceder y buscar y pasar por un proceso de certificación para obtener una licencia de conducir y eventualmente poder manejar legalmente. Igualmente que para poder adquirir un arma en la mayoría del mundo. Tienes que pasar por un proceso de adiestramiento, de cómo manejar el arma de forma segura. Y inclusive yo creo que tú como persona deberías recibir alguna especie de clearance o algo así a nivel psicológico para poder votar. Porque... O sea, ahí iba a llegar. Te iba a preguntar, ¿cuáles son los requisitos mínimos para que podamos establecer un voto confiable? Bueno, nunca se va a poder lograr establecer un voto confiable porque las herramientas de manipulación avanzan a un nivel donde prácticamente ahorita con la inteligencia artificial la realidad está desdibujada de la ficción. Sí. Entonces realmente no lo sabemos, pero yo creo y yo apoyo la tesis de que Venezuela en un escenario post-chavismo, Venezuela debe convertirse en un nuevo modelo de república. No puede ser una república democrática. No puede ser una república al viejo estilo yo diría que ser una república constitucional sería el camino indicado, donde ese tipo, o sea, tú puedes votar, pero para votar tú tienes que cumplir una serie de requisitos
donde por ejemplo se pueda tomar un examen de ciudadanía, tú puedas tener una clase de formación política básica, Que donde tú tú pagues tus impuestos. que pagues tus impuestos y que hayas, por ejemplo, mira una cosa interesante, en Estados Unidos tenía en su legislación antiguamente que las mujeres no votaban, pero las mujeres no votaban era porque ellas no eran conscriptas. O sea, cuando el ejército hacía una leva, que era necesaria hacer un llamamiento a las armas, las mujeres no eran obligadas a participar en el servicio selectivo. Los hombres sí. Entonces, como tú tenías ese compromiso con la República, a ti te garantizaban el derecho al voto. Entonces, ese tipo de cosas es lo que era la verdadera derecha. Porque sí, tú tenías libertades, pero esas libertades venían acompañadas con una serie de deberes con respecto al país y una serie de requisitos que tú cumplías para que tus decisiones no viniera el político de turno y te diera una bolsa de lentejas con gorgojos y con eso ya compró tu voto. Y si lo repitió 10.000 veces, el tipo se convierte en el nuevo Zoran Mandani y destruye la ciudad de Nueva York y la convierte en ciudad gótica. O sea, eso es una cosa ilógica. ¿Me entiendes? Sí, lo ilógico de todo esto es que el centro económico mundial eligió a un socialista. No, y no solo eso, que en el caso de Nueva York es impactante porque Nueva York debería ser una ciudad que maneje a estas alturas todavía un sano resentimiento, y con resentimiento me digo no al odio, sino un sano, una memoria histórica donde haya cierto rechazo hacia el Islam, porque el 11 de septiembre fue llevado a cabo por Al Qaeda. Independientemente de si Al Qaeda era lo que fuera que crean los gringos, que ellos siempre se hacen sus teorías de conspiración para absolutamente todo. Y eso ya es otro tema, ¿no? Pero, mira, volviendo a la cuestión de lo de Venezuela, todos nosotros fuimos criados con una vena socialista. Yo particularmente, por más liberal que soy, yo considero que la salud debería ser gratuita. O sea, y no es gratuita, es que los estados generan suficientes dividendos, por lo menos en el caso de los estados ricos, como el estado venezolano o el estado americano, los estados que generan capacidad de pagos, los estados gastan tanto dinero en otros elementos, como, para empezar, lo que se va en corrupción, lo que se va en burocracia, y lo que se va en otros elementos, como guerras extranjeras, ayudas internacionales y todo ese tipo de cosas, que cuando tú agarras ese dinero, realmente tú podrías pagar la salud de las personas, o al menos una muy buena parte de ello. Y creo que eso debería ser lo básico, porque cuando tienes una población saludable, esa población es productiva y puede pagar los impuestos, puede... O sea, eso en un ideal que ahorita la tecnología es capaz de hacer más cosas. Por ejemplo, la inteligencia artificial y la tecnología de criptomonedas pudieran ser elementos que garanticen transparencia electoral en el futuro. ¿Y por qué no? Sí, ¿Por qué no darle un token a cada familia y ese token va con un código cifrado y por ahí se va a registrar el voto? Sí, y eso son cosas que no se están hablando, porque seguimos atascados al voto manual. No solo eso, seguimos atascados a un debate de hace 200 años. Aquí, en este mundo, en este planeta, existió una guerra fría donde el comunismo y el socialismo perdieron. Pero ¿qué pasa? Que ellos, como sabían que estaban perdiendo, decidieron que si el mundo se va a destruir para ellos y el mundo no va a ser comunista, las grandes mentes de la izquierda decidieron que ahora todos nos vamos a destruir con ellos. Y por eso es que nacen todos estos elementos, entre los cuales que ahora perpetran el socialismo en Venezuela y en otros países, que es, por ejemplo, lo que se habló en el informe Kissinger, lo que se habló en la Agenda 2030, que se decían que eran teorías de la conspiración. Y lo curioso es que... fueron verdad. Son ciertas. Y la izquierda es tan falsa y vive en un mundo de fantasía tan grande
que aquí, por lo menos en Estados Unidos, la izquierda habla de lo que llaman el Project 2025. Eso es literalmente todas las cosas que ellos están haciendo en la Agenda 2030, al contrario, y como si lo estuviese haciendo Trump. Y le achacan la culpa a Trump a todo esto. Y le achacan la culpa a Trump. Y son cosas que en realidad no están ocurriendo. Ok, volvamos a Venezuela. Y yo creo que el aspecto educativo jugó un papel muy importante. Porque eso que decías tú, y yo también lo apoyo, lo que la batalla cultural salió desde Gramsci, Italia, contra el fascismo y todas esas cosas, eso permeó en Venezuela. Eso hizo que los centros de estudio fueran dominados básicamente por socialistas, que las casas de ciencia política, de comunicación social, de toda la área humanista, fueran dominadas por estas corrientes ideológicas. Y nosotros nunca nos dimos cuenta que eso estaba pasando. En los pensos de estudio nosotros no veíamos a Mises, no se veía a Hayek, no se veía a Friedman, no se veía nada de esto porque lo que había que entender era el sistema económico en base a lo que decía el socialismo o el marxismo-leninismo. ¿Te tocó esto vivirlo en la universidad? ¿Te tocó un profesor pajúo hablándote de socialismo? No solo en la universidad. Recuerdo en el colegio haber utilizado los libros de la editorial Santillana, que eran de los más populares en Venezuela para el momento que nosotros estudiamos. Y recuerdo que cuando te daban en cuarto o quinto año historia de Universal y te hablaban un poquito del liberalismo, el socialismo y el comunismo, el liberalismo era un párrafo, mientras que el socialismo y el comunismo eran 4 páginas. O sea, entonces, claro que existía este desnivel y en la universidad era más descarado todavía. Mira, yo realmente tuve la suerte de tener varios profesores en la universidad que fueron, porque yo fui parte de la primera clase de estudios políticos que abrió la Universidad de Carabobo. Y desafortunadamente no pude terminarla por cuestiones de las situaciones de persecución que viví en Venezuela y todo lo demás. Pero éramos tres panas de derecha en un salón de 40 personas donde habían 10 chavistas rojos, 4 chavistas anaranjados y 20 chavistas azules. Y había realmente, cuando vinieron, o sea, estuvimos en momentos donde hubo las elecciones de 2012 de Capriles, de todas estas cosas, y nuestras clases de teoría política, recuerdo una profesora que teníamos que era una excéntrica de la vida. Era una tipa que llegaba a las clases con sombrero de paja y se la pasaba hablando de las canciones de Ali I y tal. La tipa era un personaje completamente. No recuerdo su nombre. Y ella lo que hacía era hablar de puro socialismo, bro. De eso era un bombardeo y una vaina que te lavaban el cerebro. Y yo tuve este compañero de universidad que fue mi mentor político, que él contestaba. Y por eso es que yo tengo esa cuestión de que yo digo, nosotros tenemos que formar un movimiento que conteste. Porque todos los demás decían, oh sí, ajá. Y se quedaban como unos pajugos embelesados viendo. Pero este pana contestaba. Y eso con el tiempo, las conversaciones entre pasillos, los debates que pasaban en los salones, empezó a generar tracción. Porque a veces tú no sabes lo que tú eres. Y mucha gente en Venezuela, porque como la naturaleza del ser humano es ser libre, la derecha es la ideología más apta para que tú creas. Y eso no significa que tú te vas a olvidar completamente del elemento humano, que es el error que comete la derecha en el contexto de la Guerra Fría. Porque estos tipos nos agarran el culo, por decirlo con las palabras más vulgares, de esta manera. Porque los pensadores de derecha, la gente de los think tanks de derecha, se concentraron en el elemento económico. Y solamente hablaban de la economía. Y se olvidaron de la cultura.
Y la izquierda monopolizó la cultura. Entonces todos los artistas que tú veías, todas las películas, todas las músicas, todo tenía formación de izquierda. Mira, yo escuchaba mucho punk californiano. Mira, música tipo The Offspring, Bad Religion, la música que escuchaba la gente que andaba en patineta. Y esas canciones lo único que te hablan es de izquierda. Y son canciones en inglés y se escuchan bien chévere y son canciones de rock así bien de pinga. Y lo que hablan es de puras cosas de izquierda. Pero entonces, ¿qué pasa con los políticos? Tenías personas de Ali Primera hablando cosas del socialismo. Tenías gente haciendo novelas como por estas calles que criticaban algunas cosas de la sociedad venezolana, pero en un marco de visión socialista. Entonces todo era una cuestión de que al final es ver quién se hace el mejor gestor de un Estado inevitablemente corrupto. Y eso era condenarnos a nosotros mismos. Fíjate que tanto era así, ¿no? Que estábamos en plenos 90s. Y vino Carlos Andrés Pérez, buscó a estos, el grupo de economía de Chicago. Los Chicago Boys. Los Chicago Boys fueron a Venezuela, el Fondo Mundial también le presentó la receta y empezó a poner medidas liberales, bien o mal llamadas neoliberales. Vino la zancadilla, tanto en la parte cultural, vino la zancadilla tanto en la parte política, partidos, gente de su propio partido, e inclusive el que le iba a hacer la contra, que era Rafael Caldera, bueno, en ese tiempo no, en ese tiempo era más Eduardo Fernández y Álvarez Paz. Estos dos se fueron a primarias y quedó Álvarez Paz. Pero la gran luminaria que era Copellana, que se decía ser de centro derecha, el bicho pateaba las medidas neoliberales. El bicho hablaba de que Fede Cámara era un peligro para la sociedad porque los bichos querían hacer plata. Y me estás diciendo tú, Rafael Caldera, que ojalá te estés friendo en la misma paila de Chávez, me vas a decir tú de que hacer plata es malo, que el empresario lo que tiene que buscar es el bienestar social. No me jodas, marico, ya estábamos sentenciados. No solamente por una gente que andaba haciendo el disfraz, ¿no? La fachada de... Y es que Copey nunca fue la derecha venezolana, nunca implementó política de derecha. ¿Hacia dónde nos llevaron? Nos llevaron hacia Chávez, nos llevaron al socialismo. Y ahí es donde te quiero llevar. El proyecto chavista socialista, ¿a qué devengó? ¿A qué nos llevó? Yo comparto la tesis que ha expuesto Daniel Lara de que el chavismo no es más que la fase final de la descomposición de un proyecto social nacido en el pacto de Punto Fijo, como tú estabas hablando. Porque han sido las mismas élites. De hecho, ahora que mencionas todo el tema de Acción Democrática, de Copey, y que nos das ese pequeño recuento histórico, lo podemos transponer perfectamente con la actualidad. ¿Y quién tiene miedo de decir ahorita mismo en la palestra política venezolana que es de derecha? María Corina. María Corina se define como una vaina que ni siquiera existe. Ella se define como socioliberal. Lo que sea que esa mierda signifique. Es una vaina que no existe. Centro liberal. Eso es un concepto que ella está sacando. Porque si nos volvemos porque el centro es lo más izquierda que puede haber. Fíjate que no siempre. Porque el tema de... Yo siempre he dicho... O lo más cercano. Mira, el eje izquierda-derecha está muy ligado a cuál es el contexto de tu país. Por ejemplo, un caso en el que es bastante fácil de ver es en el caso de Israel. Israel, tú eres de izquierda o de derecha dependiendo cuál es tu opinión con Palestina. Si eres un tipo que apoyas a que Palestina tenga más libertades y más vainas, eres de izquierda. Si eres una persona que no quiere el Estado palestino, que quiere que Israel se quede con ese territorio y que se vayan para el coño los palestinos, eres de derecha. O sea, entonces, y realmente eso es porque la derecha no se define y no se ha definido porque entre nosotros mismos no hemos logrado vaticinar el concepto
de que es simplemente basado en los siguientes preceptos. La derecha es religión cristiana, ideales relativamente conservadores, porque ni siquiera tienen que ser conservadores extremos, concepto de nación y libertad individual. Son esos 4 puntos. Con esos 4 puntos, tú eres probablemente de derecha. Independientemente que creas en políticas sociales, que no es lo mismo que creer en socialismo, independientemente que tú creas en cualquier cosa de esa índole. Entonces, por eso es que hay esas malconcepciones de que Hitler o Adolfo era de derecha cuando él era de izquierda. Lo que pasa es que habían 2 corrientes de la izquierda enfrentadas, la corriente marxista-leninista y la corriente marxista alemana nacionalista. Pero esta gente era la de Adolfo. Izquierda. Correcto. Esta gente era de izquierda. Y lo mismo pasa en Venezuela. El perejimenismo, aunque a la gente no le guste, el nacionalismo venezolano era fuertemente agarrado donde no había libertad individual, sino que había una burocracia fuerte que mantenía cierto proyecto nacionalista y que mantenía cierta limpieza, cierta anticorrupción, porque también hay que recordar que Pérez Jiménez fue bastante corrupto. Y él se iba más por progreso y orden. Exacto. Y eso es un concepto de la Guerra Fría, donde había que apaciguar a las guerrillas porque Cuba estaba exportando guerrillas a todos lados a través de los movimientos guerrilleros del Che Guevara. Pasó en Venezuela con la guerrilla, con el porteñazo, con el caracazo. Pasó en Argentina con Montoneros, pasó en Perú con Sendero Luminoso, pasó en Bolivia con los Tupamaros. O sea, inclusive la África es lo que es hoy día, y África tuvo las terribles episodios genocidas de los 90 por culpa de la Cuba castrista. Porque la Cuba castrista fue y sembró guerrillas de izquierda. Importó sus guerrilleros. Exactamente. En toda África. Entonces, cuando países como Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil, Angola, tuvieron situaciones donde tuvieron guerras civiles que los gobiernos no pudieron controlar ese tipo de cosas, hubo genocidios, hubo persecuciones de todo tipo, y han convertido a la África subsahariana en un lugar donde hasta los días de hoy es invivible. O sea, entonces, el problema es simple. Venezuela ha estado plagado de socialismo durante siempre. ¿Y cómo se quita esa enfermedad? Dejando de pensar de forma socialista, invitando a la gente a entender que la formación política que tenemos los venezolanos es una mierda y que necesitamos mejorar esa formación. Y ahorita es muy fácil, porque hay personas como nosotros que estamos tratando de ligar el mensaje. Hay gente como Agustín Laje. Si te gusta el contenido en inglés, tiene gente como Matt Walsh, tiene gente como no sé, inclusive el mismo Ben Shapiro y esta gente, que aunque son unos sionistas y se les caen los pantalones por Israel, tienen muchos puntos que son válidos. Entonces, pero no te vayas por Nick Fuentes. No, Nick Fuentes es un loquito, marico. Nick Fuentes es, brother, es esa nueva derecha que se disfraza de patriota, se disfraza de nacionalista y anda vendiendo un discurso revanchista, racista, en contra de lo que es la verdadera derecha. Es cierto. El discurso de Nick Fuentes es sumamente peligroso y es producto de la censura. Porque antes, y te voy a recomendar un programa, un documental que hizo un periodista español que se llama John Sistiaga, que se llama La América del Odio. Te lo recomiendo a ti y a todos los que lo están escuchando. Hay 2 documentales de él, 3, muy buenos. La América del Odio, que se trata sobre Estados Unidos, más o menos como cuando Obama llegó al poder, como en el 2008. Y él fue y visita a las milicias de Michigan y al Ku Klux Klan y a un montón de gente en un pueblo que se llama Harrison, en Arkansas. Ildemaro, te atajo. Dile a las personas que nos están viendo, ¿de dónde nace el Ku Klux Klan? ¿Qué partido lo promovió? El Partido Demócrata. El Partido Demócrata de los Estados Unidos es el partido del Ku Klux Klan. Es más, ¿cuál fue el partido que se opuso a la libertad de los esclavos?
El Partido Demócrata. Porque el Partido Demócrata de los Estados Unidos es el partido que fue fundado por los grandes terratenientes del sur de los Estados Unidos al momento de la secesión, y ellos querían que se mantuviese la esclavitud para poder mantener sus negocios de las plantaciones. Y no solamente era el partido del Ku Klux Klan por la superioridad racial, inclusive hasta momentos tan recientes como el año 1930, el Partido Demócrata era el partido de la eugenesia, donde ellos no solamente creían que eran superiores, ellos querían cambiar la genética de los americanos para que hubiesen más personas blancas y menos personas negras. Este carajo Nick Fuentes anda citando vainas de estas. Mira, yo vivo en Texas, ¿no? Yo vivo en Houston. Y en Galveston, en la parte costera, ellos celebran lo que se llama el Juneteenth. Juneteenth, Es, eso básicamente que llegó la información tarde. Que a los negros los habían liberado y aquí todavía no sabían. Pero eran los demócratas que los tenían engañados, no les notificaban nada. Y como que fue por una radio que se enteró un negro, a la vaina, nosotros somos libres. Y ellos celebran eso aquí y es parte de esa eso ahorita que está es muy algo adentro. federal. Eso es ahorita algo federal. Mira, si quieres el tema de Estados Unidos lo podemos tocar en otra oportunidad que hablemos, porque sería chimbo que nos fuéramos por esa tangente y dejáramos cositas por fuera. Mira, volvamos a Venezuela. Te voy a recomendar rapidito 3 cosas dentro del marco de la batalla cultural. Ahorita que me mencionaste el tema de Juneteenth, antes de volver a Venezuela, te recomiendo una película con Matthew McConaughey que se llama El Estado Libre de Jones. Sí. Cada vez que tengas un amigo que sea un venezolano, pro Kamala Harris, pro Biden, pro Mandani, mándale esa vaina. Luego está este documental que se llama de un español que se llama John Sistiaga, que se llama La América del Odio. Sí, ahorita lo dijiste. Bro, velo. Ese y uno que se llama Papi, regálame un Kalashnikov. Esos dos son bastante parecidos. Y el último lo voy a relacionar con lo que estamos pasando en Venezuela. Es una visita que hace John Sistiaga, es un documental de 40 minutos, que se llama Amarás al líder por sobre todas las cosas. Y él va para Corea del Norte. Y el tipo se tira un documentalazo, bro. Y ahorita nosotros, en la realidad venezolana, estamos viviendo un episodio de Amarás al líder por sobre todas las cosas. Porque el chavismo tiene una crisis. Y la crisis del chavismo es que Nicolás Maduro ya va a empezar a pisar los 70 años. Que Diosdado Cabello está envejeciendo. Y no hay una generación de relevo del chavismo que tenga la capacidad de poder mantener los negocios ilícitos y la tranquilidad dentro del país sin generar una masacre. ¿Y qué va a pasar? Que eventualmente las nuevas generaciones, por más que sea que por ahí, es por donde yo digo que viene el cambio. El cambio viene por fatiga del sistema, no por los barcos, aunque yo sé que a ti te gusta creer que ojalá los barcos hagan algo. No. Yo soy de los que creo que si hacen algo, fino. No me voy a poner esa vaina. Yo deseo que hagan. ¿Ah? Yo deseo que hagan. Verga, a mí me encantaría ver esa imagen. Yo deseo que hagan. Ver los bichos correr, ver los bichos llorar, ver los bichos con braga amarilla. Me encantaría. Coño, eres generoso. Eres generoso porque mira, yo solamente... Coño, qué censura, marico. Es que yo aplicara castigos romanos del primer siglo. Fusilamiento, pero bueno. Mira, a ver, entonces, el después. Yo ahora te hablaba, yo quiero hablar del después, porque la gente dice, bueno, si entraron los barquitos, si entró la vaina, entonces, ¿habrá una transición en Venezuela? ¿Quién comandará la transición? ¿Hacia dónde se llevará esto? Noel Leal dice que él quiere una dictadura de derecha. ¿Tú apoyas esto? Lo que pasa es que nominalmente sí,
pero ahí volvemos con el tema de las contradicciones y de que realmente la derecha no tenemos un consenso, porque estaríamos hablando que sería un régimen de orden, pero el régimen de orden atenta contra las libertades civiles, entonces tendríamos que hacer un cambio de entregar muchas de nuestras libertades individuales como ciudadanos en pro de que se pueda fundar una sociedad organizada, porque es que la sociedad que va a quedar y que existe en Venezuela hoy día con el chavismo es una sociedad de barbarie. Entonces, realmente, y por cierto, ahorita Noel como que está viviendo una situación ahí Personal. sí, no entiendo mucho cómo es la cosa, pero parece la gente de su movimiento lo traicionó o algo. Se le veía muy mal. Vi que Alejandro lo mencionó y se le veía bastante mal a Noel Leal. Realmente espero que pueda salir de eso, porque él es un Lo bueno luchador fue que genuino. se fue. Sí, yo creo que Noel Leal es un luchador genuino por toda esta causa de la libertad en Venezuela. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo no creo que... Primero, yo ¿Ves no a creo... María Corina en la transición? Oh, por Dios, no. María ¿Ves Corina, a Edmundo con la banda presidencial? Edmundo González va a morir antes que eso suceda. No, y es la realidad. Pero es que, por Dios, no, y no estoy diciendo que le vaya a pasar nada a ese señor, es que hay que ver su salud. Edmundo González es un tipo de 70 y pico de años que ya estaba deteriorado de salud cuando él apareció por primera vez en la palestra política. Coño, Y pero y el de Maro, 70 y pico de años, ahorita alguien está duro. A este bicho lo depende, corrieron sin aceite. depende, porque ahí dependen muchas cosas, tu alimentación, tu cuestión genética, o sea, mira, hay gente, yo conozco panas El de estilo de 25 vida. años que están quebrados, o sea, y es cuestión del estilo de vida, la cantidad de cosas. Realmente, yo te voy a hablar claro en este sentido, Orlando, y yo soy una persona que cree lo siguiente: el hombre vive de sueños y muere de realidades. Y la gran realidad que nosotros estamos viviendo en Venezuela es que ahorita hay una posibilidad muy baja de que pueda haber una incursión militar en Venezuela, pero hay una posibilidad muy alta de que si sucede esa incursión salga mal. ¿Por qué? Porque para que primero tiene que haber una invasión-ocupación. No es simplemente que Estados Unidos va a poner un montón de ¿Intervención tropas. o invasión? Intervención-ocupación. ¿Qué es la intervención-ocupación? Estados Unidos tendría que llegar a Venezuela y asumir el control táctico de la mayoría del territorio. Eso es Eso es ocupación. Correcto. No, ocupación es lo que pasa después. El después. Ocupación es lo que pasa después. Una incursión es la palabra correcta. Una incursión significa que las tropas americanas van a desarticular el aparataje de defensa del Estado venezolano, tomar el control de facto del territorio y no hay ley. ¿Qué significa? Que algún general o militar de los Estados Unidos va a tomar control del territorio de forma momentánea hasta que eso pueda ser entregado a las personas. Por ejemplo, cuando Japón fue invadido en la Segunda Guerra Mundial, Douglas MacArthur fue designado gobernador de Japón durante un tiempo y estuvo prácticamente 4 o 5 años como cabeza del gobierno provisional japonés, que era un gobierno compartido, donde él respondía por los elementos de seguridad y habían personas del lado japonés que se encargaban de la parte social del gobierno. Eso pasó también en Corea del Sur. Y ahí era ocupación. Exactamente. En el caso venezolano, la realidad es que el chavismo es una red de contención donde muchos elementos subversivos responden al régimen chavista. En lo que el régimen chavista sea descabezado, eso va a ser como una hidra de 9 cabezas. Ahí van a salir cualquier cantidad de personas, no a lo mejor a tomar el poder, pero a desestabilizar las regiones. Hay, por ejemplo, regiones donde el poder que amponil, lo que es la delincuencia común y organizada,
que está conectada con los planes en las regiones y con las diferentes Sí, ya no mandan los gobernadores, son las organizaciones criminales. Exacto, Todo el eje, Zulia, exacto. Táchira, Mérida, ya eso es parte de los helenos. Mira, el caso del estado Monagas es un caso significativamente eh, cruel, porque el mismo, de hecho, este señor que fue que él era de la oposición, que él fue gobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, una vaina así se llamaba ese Gregorio viejo, Briceño, sí. ese mismo. Sí, José Gregorio. Él había hablado hace mucho tiempo de cómo las mafias en el estado Monagas y recuerdo también el estado Falcón y en el mismo estado Carabobo donde yo soy, son, coño, de temer. Y cuando María Corina es una persona que está todo el tiempo así. Entonces, cuando tú eres un carajo que estás desconectado de la realidad, que tú no entiendes que lo que viene es candela, y tú sigues hablando de transición pacífica, tú sigues hablando de transición ordenada, hermano, usted está en desconexión con la realidad. Porque, Ildemaro, déjame disentir un momento ahí, porque yo creo que ella está muy consciente de eso. Lo que pasa es que juega un papel. Entonces es peor. Es el influencer hoy en día más grande de Venezuela. Y ella está haciendo ese papel. Entonces es peor. Porque si estamos hablando de que ahorita estaba escuchando antes de que empezáramos que Alejandro estaba hablando con Negar Granado. Y Negar estaba explicando una cosa que por lo menos todavía no es clara con el tema de la transición de Venezuela. ¿Qué constitución está vigente? ¿La del 61 o la del 99? Yo creo que la del 61. Pero Negar tenía unos argumentos para decir que la constitución del 99 era válida, que son, coño, considerables. O sea, no está diciendo unos disparates. Entonces, eso es fundamental. La otra cosa, Edmundo González no tiene la estamina física. Mira, a Edmundo González le tiran un triquitraqui al lado y ese señor no tiene la capacidad. No, él no tiene la capacidad de tirarse al piso. Porque ese pobre señor, y es parte mire, yo voy a decir, y perdóname Orlando, voy a usar tu plataforma para decir algo muy claro. Señores, esta gente nos jodió, nos engañó. María Corina y toda su plataforma, y a mí me sabe mierda lo que los protagonistas de ella vayan a decir, porque de pana que se pueden ir todos para el coño. María Corina nos engañó. María Corina cuando se presenta a estas elecciones y ella dice que todo empieza bajo un fraude, porque ella se vendió como candidata en unas elecciones y en un marco legal donde ella estaba inhabilitada y ella lo sabía. Ella sabía que no podía participar. Entonces, viene y le dice a la gente, porque lo que pasa es que como el venezolano estaba muy ocupado sobreviviendo y toda esta maquinaria donde... No, y saliendo del 2017, 2018. Exacto. El apagón de 2019. Pero es que mira, tú no te acuerdas, Orlando, tú no te acuerdas que en el 2017, 2000 no sé cuándo coño, hubo una especie de referéndum que se hizo en donde se colectaron firmas. Claro, la oposición colectó firmas aquí en Estados Unidos principalmente, que yo recuerdo que yo tuve un peo en mi casa enorme porque yo dije, aquí nadie va a firmar esa mierda. Porque yo dije, eso es la oposición tratando de identificar disidentes. O sea, eso era otra lista Tascón. Y al final, nosotros no sabemos si hay personas que salieron perjudicadas migratoriamente por esto. Nosotros no sabemos si ahorita hay personas que están prácticamente sujetas a penas de destierro por esto. Entonces, lo que quiero decir es que María Corina, a sabiendas de que no iba a participar en esas elecciones, ella agarró, participa, engaña a la gente porque le dijo a las personas que no iba a ir al Tribunal Supremo a apelar su inhabilitación y al día siguiente que lo dijo fue. Entonces se presenta a las elecciones con la tal Corina Lloris, que era una señora que nadie conocía y que literalmente lo que andaba era viendo los partidos del Real Madrid y comentando el fútbol en Twitter. Y esa señora era mucho menos capaz que Edmundo González para manejar una situación de este tipo donde estamos hablando de la vida o muerte de cientos de miles de venezolanos. Sin mencionar las condiciones de vida de los que están por fuera esperando para irse. Porque hay mucha gente que tiene la maleta en la puerta. Entonces, María Corina nos mete en este engaño. Y con esto lo que quiero decirle a la gente que te ve y a la gente que nos pueda estar viendo es que, coño, pana, tengan un poquito de cerebro. La tipa
nos engaña en ese momento, se ganan las elecciones y se vende todo el engaño de que primera vez que se había demostrado un fraude. No es cierto. El fraude ya estaba demostrado con un libro que se llama El poder de la matemática, donde se explica claramente cómo esta gente se ha estado robando elecciones desde el 2004. Luego, aparte de todo esto, se nos dice que el 10 de enero iba a llegar Edmundo González acompañado con una caravana de expresidentes a juramentarse. Se juramentó un coño. Al día siguiente, el 9 de enero, María Corina hizo un stunt y María Corina hizo una maniobra que nadie entiende qué pasó, que supuestamente estuvo secuestrada un par de horas por el régimen, que todo el mundo pensaba que la habían matado, que le habían dado un tiro motorizado y que había hecho todo un montón de paja y todo un montón de cosas. Un escenario que todavía no está claro y por el cual María Corina Machado le debe explicaciones a Venezuela. Y tú todavía siguen creyendo en ellos. Pana, yo no entiendo qué pericos se están metiendo, de verdad. Es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, divulgar. Y me perdona, Orlando, que me arreché. No, está bien. Así estamos cerrando, ya estamos llegando a la hora. Y cierro con esa reflexión. O sea, nosotros tenemos que elevarnos por encima de esa narrativa del vendehumismo venezolano, por encima de la narrativa de los políticos y los sociópatas que nos gobiernan o que intentan llegar al poder. Y te lo comentaba a ti, lo hago en los videos. Si usted tiene una idea que se parece un poquito a esto, usted cree en la libertad, usted viene de un hogar cristiano, católico, mormón, lo que usted quiera, y usted sabe que lo primero para usted es su familia, usted está en pensamiento de derecha. Entonces prenda su camarita, agarre su portal, haga un short, haga un reel, haga un TikTok y empiece a educarse también, como lo dice Aldo de Vivo, porque es responsabilidad de nosotros los venezolanos empezar a entender cómo salimos de este pedo. Y la forma principal de salir de esto es saliendo adelante, pero saliendo adelante con educación, con formación, viendo los debates, participando en ellos, opinando y preguntando. Si usted tiene duda, pregunte. Ahí están las redes de Ildemaro. Soy punto Mr. X. Y ahí está la mía, @OrlandoJoseph. Aquí pueden dejar los comentarios. Cualquier cosita vamos a estar respondiéndole sus dudas y sus inquietudes. Bueno, Ildemaro, cerramos aquí. Reflexiones finales. ¿Qué ves para el venezolano y Venezuela? Esto último que pueda traer, si hay barquito o no. Bueno, yo realmente no le apuesto, yo no pondría mi dinero en el tema de los barcos. Espero despertarme un día con la grata sorpresa de que hay marines entrando a Venezuela y que esta parte de la pesadilla se está terminando. Pero lo importante de lo que tú estás diciendo, y yo con esto insto a la gente, de que si lo tuyo no es grabarte, apoya a la gente que está haciendo esto, porque nosotros tenemos que crear un movimiento de batalla cultural en Venezuela, donde nosotros sirvamos de elemento de que ponte que el chavismo cae el día de mañana por otras razones, porque no se pudo sostener por su propio peso, porque pasó un general chavista se ladilló y dijo, mira, sabes que voy a tumbar estos huevones y quiero que cambie la vaina. Cosas que pueden pasar porque los cisnes negros existen. La idea es que esta mierda no vuelva a pasar más nunca. O sea, y nosotros tenemos que formarnos para hacer la sociedad donde eso no pueda pasar. Así como te estaba diciendo Orlando, que tienes que pensar en eso. Si para ti robar es incorrecto, si para ti matar está mal, si tú eres una persona que éticamente considera que lo que está haciendo la oposición y que lo que está haciendo el gobierno no es correcto, tú estás verdaderamente del lado correcto, que es la frase de mierda que ellos utilizan para deshumanizarnos a nosotros. Porque según ellos nosotros estamos incorrectos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa el robo, no nos interesa el pillaje. A nosotros nos interesa y nos gustaría que pudiéramos estar viviendo en nuestro país. Y no se puede. Porque lamentablemente estos cabrones tienen la intención de acabar con todo el que piense diferente. Entonces realmente hay que hacer crecer este movimiento. Hay que apoyar a todas las personas que estemos en el mismo vagón. Así sea por referencia, por educación, por generar el cambio de pensamiento. Entonces realmente, Orlando, te agradezco por el espacio. Quiero tenerte en mi canal también. Dale, papá, dale.
Entonces eso lo vamos a ir cuadrando por allí. Y bueno, gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias a ti, Ildemaro. Y bueno, cerramos como siempre le digo, muchachos. Caminen. Así sean 5,000 pasos al día. Beban agua, hidrátense. Estén activos. Y sobre todo sean felices. Porque el que es feliz no jode. Nos vemos en un próximo episodio del Antisurdo.